Bien, continuamos con la clase número 8. Clase número 8. Esencialmente es roce. Los puntos 5.5, 5.8 del firmware. Entonces, el roce es una fuerza bastante peculiar, digamos. Acá tenemos un bloque de masa M. Su peso mg, y en este caso, en una superficie horizontal, va a aparecer acá la reacción que se llama normal. Normal porque es perpendicular a la superficie. Siempre la fuerza perpendicular a la superficie. Entonces el roce es peculiar ¿en qué sentido? Si yo no hago nada, el roce es cero. No aparece esa fuerza. Podemos colocar acá una pequeña fuerza F, tratando de moverlo. Inmediatamente aquí aparece una fuerza menos F. Es como si hubiera una especie de enano aquí abajo que está mirando y mira arriba, pusieron 10 newtons, le pongo 10. 20 newtons, 20 newtons. ¿Ya? Si yo aumento un poco esta cuestión, un F', aparece acá un menos F'. Siempre está ahí observando. Y esto se puede seguir. Este siempre va a estar. Pero llega un momento en que un F, no sé, el otro responde con S, pero de ahí para adelante ya este es el máximo, o sea, responde siempre con el mismo. Este de aquí es igual, el máximo, a mu sub S por N. Fuerza máxima de roce. Esa va a ser la máxima. Ya, si se aumenta más la cosa, no puede aumentar. Pero si es menos, va a responder con menos. Eso es lo interesante. O sea, es capaz de reaccionar con la misma, digamos, o sea, aumentando. No es constante. ¿Ya? Entonces, esa es la fuerza máxima de roce. Y en ese momento, obviamente, se rompe el equilibrio y esto se empieza a mover. Hasta ese momento es estático. ¿Ya? Este es roce estático. ¿Ya? Así que podríamos decir que el roce estático, que se llama static, es menor o igual que mu sub S por la normal. Esa es el roce estático. Mu sub S es el coeficiente de roce estático. Si uno aplica, entonces, trata de mover un sillón o un ropero o un mueble, y entonces tiene roce, no se va a mover a menos que nosotros superemos esa cantidad. Ya, si mu sub S por N son 50 newtons, entonces le pongo 10, me responde con 10. Le pongo 20, me responde con 20. Le responde con 50, ahí ya llegó al límite. Le pongo 51,5, ahí se empieza a mover. ¿Ya? Esa es la idea. Este menor igual complica bastante los problemas, pero ya generalmente en problemas de mecánica superior. ¿Ya? Ahí es complicado ver entre qué límites va a permanecer estático, etc. Esa es la cosa con el roce estático. Ahora, esta misma situación, si la colocamos en un ángulo, esta es más frecuente que aparezca que esta otra, que es, ¿cierto?, es más simple. Entonces ocurre acá esto. Poner aquí caso estático. O sea, para resolver el problema tenemos que saber que es estático. Si no hay que hacer, supongamos que es estático y chequeemos
las cantidades. Como siempre, entonces, nuestro eje y nuestro eje X. ¿Ya? Entonces, igual que antes, la normal tiene que ser normal. O sea, la normal siempre sale. La otra fuerza, la fuerza de roce estático. Y la tercera fuerza es el peso. Este bloque entonces está sometido a tres fuerzas: el peso, la normal y la fuerza de roce estática. Por eso se llama estática. Ya, entonces está estática. O sea, la ecuación es sumatoria de fuerzas es igual a cero. Sumatoria de fuerzas igual a cero. Entonces, sumatorias en el eje X. Fíjese, este ángulo θ se repite ahí. Eso tiene que sabérselo hasta con guitarra porque va a aparecer en todos los problemas. Este se repite acá. Así que en X tenemos mg seno de θ, que es esta componente de aquí, menos el f sub s. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Ok? La sumatoria en I tenemos n menos mg coseno θ es igual a 0. Este también a 0, repito, con los problemas anteriores, esto no puede saltar sobre el eje y esto tiene que ir necesariamente así. Así que el x en función del tiempo siempre es 0, el y en función del tiempo y la aceleración igual a 0. Así que aquí tenemos estas dos ecuaciones y ahí inmediatamente aparecen las condiciones para que se mantenga ese equilibrio. ¿Ok? Entonces eso implica que para que pase eso, la fuerza de roce tiene que ser igual a mg seno de θ. Bueno, y la normal siempre va a ser ahí, eso no. Mg coseno θ. ¿Se fijan? Esas son las soluciones. A ver, la única. Lo único que sí tenemos que ver que f sub s, pero, ¿no es cierto? F sub s es máximo, voy a colocar aquí, el F sub s máximo es igual a mu sub s por m. Eso es lo máximo que puede resistirse. O sea, si yo empiezo a cambiar el ángulo θ, el F sub s está aumentando acá por el seno de θ. ¿Ya? Entonces, ese valor calculado por el seno de θ tiene que ser menor a este, a mu sub s por n. ¿Cierto? Si fuera mayor, entonces ya esto se desliza. Esa sería la condición. Una vez que calcula uno esto, verifica que ese F sub s sea a lo más mu sub s por n. ¿Cierto? Si F sub s, ¿no es cierto?, es mayor que mg seno θ, implica que el bloque desliza. Y si desliza es otro problema. Hay que partir de nuevo. O sea, estas ecuaciones no se extienden al caso que se mueva. En ese caso uno dice, entonces no era el caso, tengo que hacerlo de nuevo, pero ahora suponiendo que f sub s se mueve. Esa es la comprobación. ¿Ya? Simplemente eso podría ser, verifique usted que el bloque cuando θ igual a 60 grados efectivamente está en reposo. O verifique que para 80 grados el bloque desliza. Entonces ustedes lo resuelven igual. Pero después tienen que chequear que esa cosa se cumple o no se cumple.
se cumple o no se cumple. Ese es el caso de roce estático. Después vamos a hacer una infinidad de problemas con roce estático. Veamos el caso de roce cinemático o dinámico. Caso de roce cinemático. Ese es más fácil. El roce cinemático es más fácil. El roce, en alguna parte le llaman dinámico y en otros cinemático. Ahí pongámoslo dinámico. Ese es mucho más simple porque no cambia. No cambia con este, no hay que decirle qué pasa con este. Este tiene que estar moviendo, o sea, si no se mueve, entonces ¡pum!, automáticamente pasa para allá. Este se mueve con una velocidad v distinta de cero. Tiene que estar moviéndose. Entonces, las mismas condiciones aquí, la normal, el peso, y acá está entonces el F sub K ahora, de cinemático, F sub K. Lo bueno del F sub K, que es igual a menos mu sub K por N. Mu sub K por S. Este es el coeficiente de roce estático, ¿no es cierto? No sé si lo... Coeficiente de roce estático, este de aquí, y este de acá es el coeficiente de roce cinemático. Coeficiente de roce cinemático. ¿Ya? Este entonces tiene el problemita del menor igual y este no tiene ese problema. ¿Ya? Este simplemente, mientras se esté moviendo. Cada vez es una aproximación a la realidad. En la realidad puede cambiar un poco, pero en general basta con que se mueva y ya este toma un valor. En general el mu sub K es menor que el mu sub S. Eso experimentalmente. En general mu sub K es menor que mu sub S. ¿Ya? Y eso tiene efectos prácticos. Cuesta un poco, ¿no es cierto? Cuesta un poco partir un engranaje, pero una vez que da vuelta ya la cosa como que baja. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos, ya, por ejemplo, un sillón, a ver, pongamos acá, cómo serán los sillones, más o menos así parece. Bueno, algo así el sillón. Entonces, hay que moverlo. Hay que moverlo, qué sé yo. Para allá. Vamos a empujarlo el sillón para allá. Entonces, hagan el ejercicio si es que quieren. Entonces, está el sillón y cuesta moverlo, o sea, cuesta, pero de repente empieza a moverse y como que la fuerza baja. ¿Ya? A empezar a mover, esto ya empieza a moverse para allá. Se empieza a mover. Entonces como que la fuerza, esta fuerza 1, y acá siguen empujando, fuerza 2, F2 en general es menor que F1. ¿Ya? Cuesta, porque está ahí como pegado al piso, con la fuerza de roce estática, pero lo mueven y ¡pum!, baja y cuesta menos. ¿Ya? Eso porque el mu sub K, como digo, en general, mu sub K es menor que mu sub S. ¿Ya? Esa es la cosa. Así que la fuerza de roce produce problemas muy interesantes. Ahí se complican o realmente se ve
se ve su acción. ¿Ya? Bueno, hay una serie de problemas. Ustedes tienen el Segway a su disposición para hacer muchos problemas. Entonces veamos, por ejemplo, un ejemplo simple. Tenemos una pared con roce, tiene roce, estático, tiene roce estático. Entonces tenemos algo que queremos apoyar ahí contra la pared, qué sé yo, puede ser un celular, por ejemplo, ahí. Quiero apoyarlo. Si yo le pongo poca fuerza, fíjense, desliza. Si le pongo mucha, queda ahí, pero quiero la fuerza mínima para que no se caiga. Aquí tenemos esto. Yo quiero aplicarle una fuerza aquí. Entonces, encontrar esto tiene un cierto peso, por supuesto. Y yo quiero entonces apoyar esto en la pared para que esto no deslice. Entonces, encontrar la fuerza mínima para que el celular no deslice. Fuerza mínima para que el celular, ahí parece que está mejor, para que el celular no deslice. ¿Bien? Ya. Pongamos las ecuaciones. Si las ecuaciones aquí son sumatoria de fuerza igual 0 o sumatoria de fuerza igual m por a. Son las dos posibilidades, según las leyes que vimos el otro día. La ley de Jacob Hermann, Newton. Entonces, ya. Sumatoria, bueno, reposo implica que la sumatoria de las F sub I tiene que ser igual a. Esa es la única ecuación en realidad, así que no hay que perderse cientos de ecuaciones como en química. Aquí hay una sola, F igual a m por a y se aplica. Ya. Entonces tenemos obviamente el eje X para acá y el eje Y hacia arriba. Entonces en el eje X, aquí no están todas las ecuaciones, no están todas las fuerzas. Acá tenemos la normal y para arriba tenemos F sub S. Tenemos cuatro fuerzas. F que la está aplicada, pongamos F sub A aplicada. Esa es la que andamos buscando. La normal tiene que ser 90 grados, peso y fuerza de roce. Así que ya, en X, sumatoria en X, tendríamos F sub A menos la normal es igual a 0. Sumatoria en I, F sub S menos MG es igual a 0. Ya. Entonces tenemos, se fijan, normal, F y F sub, tenemos tres incógnitas y dos ecuaciones. Entonces le imponemos la condición de fuerza mínima.
Esta es una condición importante. Fuerza mínima significa que vamos a tratar de que el roce sea máximo, que el roce haga el trabajo, no nosotros. Entonces, ¿no es cierto? Fuerza mínima implica roce máximo. ¿Ya? Nosotros le ponemos, ¿no es cierto?, al celular harta fuerza. Ahí, obviamente que no cae, pero yo trato de que poner menos fuerza para no ser. Entonces voy bajando mi fuerza hasta que ya está a punto de deslizar. Ahí si yo le pongo menos, se cae. Porque la fuerza de roce va a ser menor que el peso, entonces se va a caer. Así que eso se produce justo cuando el roce está en su condición máxima. Esto es igual a mu sub S por N. ¿Ya? Si acá no nos dicen que fuerza mínima, entonces hay un espectro de soluciones. ¿Ya? Es un espectro, yo le puedo cobrar 10, 20, 30, 60, una tonelada para allá, igual va a estar estático. ¿Ya? Pero como nos ponen esta condición, entonces ahí sí sé que se puede calcular. ¿Y cómo se calcula? Con la fuerza máxima, esta que está aquí. Así que la colocamos adicionalmente a esta tercera ecuación. La tercera ecuación sería que F sub S es igual a mu sub S por N. Esta sería la 1, esta sería la 2 y esa sería la 3. Ahora sí podemos resolverla. Bueno, mu sub S obviamente tiene que darlo. No sería una incógnita más. Entonces resolvamos eso. Ya. Mu sub S está dado. Ya. Mu sub S es dado. Por lo tanto, vamos acá. Mu sub S por N menos mg es igual a 0. Por lo tanto, N es mg partido por mu sub S. La normal es mg partido por mu sub S. Y ahí la reemplazamos allá. Por lo tanto, FA, la solución, va a ser mg partido por mu sub S. Exacto. Lo cual es lógico, fíjense que la fuerza, mientras mayor sea el mu sub S, la FA es menor. Mientras más roce tenga esto, menos fuerza tengo que hacer. Al contrario, si la masa es más pesada, entonces tengo que hacer más fuerza para evitar que se caiga. Ok, pero hay muchos problemas así, está lleno de esos problemas en el Serway y en las pruebas que también vamos a hacer. Pero estos son como básicos. Son problemas básicos. Dan origen a una serie de problemas. Son variantes de variantes de variantes. Veamos otro ejemplo, ya como para terminar el ejemplo típico en que se tienen dos bloques en gran dificultad el que sigue cuando no hay roce. M1, M2, pero aquí hay roce. Mu sub K. Mu sub K. O sea, estamos hablando de un problema que se está moviendo, es dinámico, no es estático. Si no, nos habrían dado mu sub S. Ya, ejemplo, entonces, lo típico, encontrar la aceleración
y B, la tensión del cable. Aceleración y la tensión del cable. Esas dos cosas hay que hacer. A medida que vayan haciendo lo van a hacer más rápido, pero vamos a hacerlo como el estándar. Entonces, como vimos antes, lo primero que hay que hacer es un diagrama de cuerpo libre de cada uno de los dos, corto aquí, y reemplazo todo lo que está para acá con la tensión. Acá este mismo corte puede servir, pero puedo hacer otro acá. También reemplazo por la tensión, porque está acción y reacción. Y cordel o cuerda sin masa significa que esta tensión durante toda la cuerda, a través de toda la cuerda es constante, no cambia. Así que el cuerpo 1, bueno, esto lo hemos hecho. Veamos acá. El cuerpo 1 tenemos aquí hay cosas que no van a servir, pero a ver, veamos acá. La normal, el peso y acá además la fuerza de roce y la tensión. ¿Ya? Ese es el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 1. Pongamos la ecuación, porque ya nos vamos a dejar y después la podemos resolver. Ecuación entonces, en el eje X tenemos P menos F sub K. Ahora se mueve, así que esto es M1 por A. Sumatoria en I sería M1G menos la normal. Esa sí que es igual a 0 porque no está saltando el eje. T menos F sub K igual M para A. Sumatoria en I, M1G menos N igual 0. Para el cuerpo 2 es conveniente, que lo he dicho, no sé si lo cansé otras veces, pero acá está el cuerpo 2, que está bajando, M2G, este es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, uno puede hacer, para simplificar la cosa, para no el problema con los signos, hacer como un eje como curvo, digamos, ¿eh? Vamos a curvar esto así. A un eje como curvo, porque este es el positivo en realidad. Es cierto que es un eje Y, pero veamos, este cuando se mueve para allá, aquí se ve mejor. ¿Ya? Eje de los positivos. Porque tiene que coincidir, este se mueve para acá y este baja. Igual que en el caso de la máquina de agua. ¿Ya? Tiene que ser así. Conviene colocarla así en vez del famoso eje vertical. Entonces eso nos simplifica mucho la cosa, porque acá nos queda entonces esta ecuación, M2G menos T es igual a M2 por A. Al ponerlo así chueco, la gran ventaja que tiene es que esta A de aquí es la misma A de acá. Es la misma. Si ponen el eje vertical, aquí esta A es negativa. Tendríamos que colocar P menos M2G. Va a haber un problema y va a haber un error. La solución no va a ser buena. Pero hacerla así queda perfecta, porque este va para abajo y este va para acá. Así que ahí está. Tenemos una ecuación, dos ecuaciones y tres ecuaciones. Ya, creo que incógnita deberíamos tener tres. La tensión, el F sub K y la aceleración. ¿Ya? Tres ecuaciones y tres incógnitas.
Bueno, aquí acuérdense que f sub k es igual a mu sub k por n. ¿Ya? F sub k es mu sub k por n. ¿Ya? Así que si nos dan mu sub k, entonces se conoce el f sub k. ¿Qué me falta? A ver, veamos. Si hay algo extra, parece que no. Claro. Pero ocurre, aquí tenemos, parece que sobrará una, pero no es que sobre una, porque aquí yo en rigor debería haber puesto A1 y acá en la otra debería haber puesto A2. ¿Ya? Si son independientes, A1 y A2. Pero como la cuerda es inextensible, entonces son iguales. Y eso nos da entonces otra ecuación más, que A1 igual a 2. ¿Ya? Bueno, háganse dar cuenta que la cosa es simple. O pónganle números si quieren y vean cómo anda la cosa. ¿Ok? Así que esa es una como introducción a la cosa de Rose. Terminamos aquí entonces a la... Claro, tenemos una reunión a la tarde. Nos estamos viendo. Que estén bien.